Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a una nueva sección de Jesús Evangelio. En este programa trataremos de abordar algunos temas importantes para nuestra Iglesia Universal, conociendo la Iglesia desde la oración. Mi nombre es Víctor Giraldo, seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y hoy nos acompaña nuestro compañero José Luis Cosio. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Víctor, muchas gracias. Para mí de nuevo es un placer estar el día de hoy. Como el compañero lo mencionó, mi nombre es José Luis Cosio Machado. Actualmente estoy formando en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en la primera etapa de configuración. Es bueno nuestro programa, Víctor, porque nos ayuda a cada día ir aprendiendo, a comprender cosas nuevas que la vida nos va presentando, que la palabra nos va acompañando, que la palabra nos va revelando, nos va mostrando. Entonces, qué tan importante es que nosotros todos estos temas sepamos cada día irlos llevando, irlos conociendo. Por eso este programa se enfoca en eso, cada ir tratando, tocando temas nuevos que nos ayudan a nosotros a comprender, a llevar de cierto modo la vida y ver de manera distinta de cómo nos debe ayudar, de cómo nos debe acompañar todos estos temas. Domingo a domingo ya hemos iniciado, primero tocamos lo de la familia, luego lo de la parroquia. Ahora cada día nos vamos acercando y llevar un poquito más a fondo todos estos testimonios, todos estos temas que cada día se nos va mostrando. Así es, José, también es importante contarle a nuestros televidentes que la secuencia que llevamos o los programas que hemos realizado nos están realizando una catequesis y una invitación a conocer más de cerca el testimonio de la Iglesia. También nos invita a conocer y a que estudiemos metódicamente de qué forma se va estructurando, partiendo de estos principios que hemos trabajado, de lo que es la vocación, de cómo se cultiva en la parroquia, cómo se cultiva en la familia. Es importante también contarle a nuestros televidentes que en esta parte llegamos al tema importante como es la oración, un tema que nos debe de importar a todos, tanto como seminaristas como laicos, y un tema que debe ser profundizado en la familia. Por eso el día de hoy vamos a trabajar el tema importante como es la oración, pero antes de entrar en nuestro contexto vamos a conocer qué mensaje nos trae la palabra para el día de hoy. Hemos llegado a este espacio, a esta sección de Escucha la Palabra, donde escuchamos la palabra, donde reflexionamos acerca de ella y lo más importante, elevar una oración a Dios por todas las bendiciones y por esta palabra que nos ha regalado en este día. Qué bonito es encontrarnos con el tema del día de hoy, que es la oración sacerdotal. La oración sacerdotal que se nos presenta en el capítulo 17, todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde Jesús, antes de padecer su pasión, se presenta al Padre, como en primer lugar se presenta Él mismo, presenta todos sus sufrimientos, todas sus alegrías, todas sus penas. En segundo lugar, presenta a sus discípulos, donde Jesús se presenta a lo largo de ese ministerio con todos sus discípulos. Y en tercer lugar, donde ora por toda su iglesia y por todos los cristianos que van a venir después de Él y de sus discípulos. Qué bonito que nosotros en este tema tan bonito de hoy de la oración sacerdotal, así como Jesús, podamos reflexionar estos tres puntos que son esenciales. El primero, donde Jesús se entrega al mismo, donde hace sacrificio, donde se consagra como sacerdote, donde se presenta como el sumo y eterno sacerdote para la salvación de cada uno de nosotros. Jesús hace esto en obediencia al Padre, para cumplir la voluntad. Jesús hace esto en razón de haber instituido después la última cena. Qué bonito que Jesús eleva esta oración al Padre, esta oración que le nace desde lo más profundo de su ser, una oración que es muy personal, una oración que se eleva a Dios Padre para pedir por Él y pedir por cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, Jesús presenta a sus discípulos, más que amigos, son un sentimiento de hermandad, ese sentimiento de fraternidad que ha construido con cada uno de ellos, donde ese sentimiento se transforma en pedirle al Padre Santísimo, al Padre Dios Todopoderoso que los cuida, que los proteja de todo mal, que los proteja de todo peligro y que los siga preservando siempre de todo peligro y de toda maldad.
Y en tercer lugar, se nos presenta a cada uno de nosotros que somos su iglesia, o que en este caso, cuando Él hace esta oración, vamos a ser su iglesia, donde nosotros no somos de este mundo, porque Él es tampoco de este mundo. ¿Y por qué no somos de este mundo? Porque Él nos ha consagrado inmediatamente a nosotros también. ¿Y quién es el único que tiene la potestad de consagrar? Dios Padre. Dios Padre nos consagra a cada uno de nosotros, consagra nuestra vida para su servicio, para que nosotros la podamos poner al servicio de Él y poner al servicio de las demás personas que en tanto lo necesitan. Qué bonito que este tema que hemos reflexionado y que lo hemos compartido y estructurado en 3 momentos, de donde Jesús se presenta como oración al Padre, presenta a sus discípulos y nos presenta a cada uno de nosotros. Que nosotros también tengamos ese hábito personal de encontrarnos con Dios, que nuestra oración salga desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, para así poder encontrarnos con Él, así como Dios Padre, como Jesús, que se hizo obediente, que se hizo acatar la voluntad del Señor por medio de esta oración. Qué bonito que nosotros también podamos encontrar la voluntad y ser obedientes a los planes del Señor, podamos presentarnos en cuerpo y alma a Él para así cumplir la voluntad del Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso nos siga regalando la gracia de ser verdaderos discípulos de Él, de ser verdaderos adoradores de su cuerpo, de su alma, que podamos encontrarlo en todas las pequeñas cosas de la vida, que podamos siempre encontrar en nuestro corazón esa paz que tanto necesitamos, y lo más importante, que seamos obedientes y que cumplamos siempre la voluntad del Señor como lo hizo Jesús, y que también podamos decir como lo hizo Jesús, que seamos todo como Él es el Padre y el Hijo, uno solo. Dios los bendiga. Entonces, como veníamos diciendo, Víctor, creo que la oración cumple un papel muy fundamental en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de la parroquia. Esta oración nos debe ayudar siempre a nosotros a ver el mundo, a ver nuestra vida de manera muy distinta, a verla siempre de un modo que nos ayude. Por eso creo que la oración, Víctor, creo que es el núcleo del fundamento cristiano de todos nosotros. La oración siempre debe ser ese centro que nos lleve a acercarnos más a Cristo, que nos lleve a acercarnos más a Dios. Así es, José, y partiendo de un plano muy, por decirlo así, muy antiguo, partamos a qué fue la oración en el Antiguo Testamento y cómo se fundamentó. Partamos del principio donde Dios se revela a Moisés y lo hace por medio de la zarza, donde le indica que la tierra que él está pisando santa es, y lo invita a que, o lo invita no, más bien le exige que vaya a Egipto y libere a su pueblo Israel. Ahí es donde de alguna manera está invitando a ese pueblo a que venga a oración, a que le realice una oración y a que le realice una alabanza. Efectivamente, Víctor, la oración desde hace mucho tiempo, desde antes, va acompañando la vida de las personas. Va mostrándose siempre de cómo Dios obra, de cómo Dios va haciendo su obra misteriosa que cada día, a medida que va pasando cada día, se nos va mostrando, se nos va revelando. Por eso es que bueno reconocer que la oración no es algo, por decirlo así, nuevo, sino que viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Entonces, Víctor, qué bueno es conocer este panorama, esta mirada, un poco de historia quizás, de cómo esta oración va acompañando la vida de las personas. Así es, José. Partamos también inicialmente desde el principio, donde Dios le da las indicaciones de cuál va a ser la vestimenta para los sacerdotes y qué van a hacer los sacerdotes en este pueblo de Israel. Dios invita a Moisés a que unja a su hermano Aarón y a los hijos de Aarón como sacerdotes, y ellos son los encargados de rendir culto, de los encargados de hacer la oración de intercesión por el pueblo de Israel mediante los sacrificios de corderos, de toros. Es esta la invitación que Dios hace a que inicien un ambiente de oración y que se concentren en medio de él para ofrecerle tributo por todos los beneficios que ellos reciben. Y en esto, Víctor, vemos cómo la oración une, ¿no? Cómo se reunía el pueblo a ofrecer sacrificios de modo de oración hacia Dios. Y efectivamente la oración ayuda siempre a unir a las personas,
La oración ayuda siempre a tener más cerca a las personas, porque esta oración siempre está dando un tipo de testimonio, por decirlo así, que nos va ayudando a siempre estar más cercanos, conocer a los demás. Entonces, ¿cómo esta oración ayuda siempre a la unidad? Y llevémoslos al mundo de hoy. ¿Cómo la oración une amigos? ¿Cómo la oración une familias? ¿Cómo la oración ayuda a las personas a cada día tener una unión más con Dios, con el Supremo, con el Divino? Y de cierto modo esto también les da un poco de fortaleza a las personas, y en esta unidad que se va presentando cada día, se va también de cierto modo acompañando a estas personas y ayudarla a acercarse más quizás a la iglesia y más a la vida personal de cada uno de nosotros. Así es, José, como tú lo decías, la oración siempre es algo de unidad, de conjunto, de estar unidos. La oración no está hecha para que se haga individualmente. Desde sus inicios, la invitación que hacían era que los sacerdotes del templo hicieran la oración por el pueblo, unidos, o sea, siempre buscando como un guía, como un pastor que guíe la oración de su rebaño, siempre buscando que hubiera un liderazgo en medio de la oración, mas sin embargo también se pide que hagamos nuestra propia oración personal, pero sin abandonar la oración de intercesión, y donde pedimos por los demás, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, familiares, por esas personas que quizás de alguna manera no nos quieren. Esta es la invitación de la oración, a que oremos por todos, pero que oremos en comunidad. Y efectivamente, Víctor, y también creo que otro punto a mencionar y a reconocer es que existen dentro de la vida de las personas, dentro de la iglesia, distintos modos de orar. No solamente la oración es como la que conocemos habitualmente, que hacemos antes de dormir, la del ángel de guarda, otros tipos de oraciones, sino que la oración también tiene distintos modos. Mucha gente, por ejemplo, ora cantando, otros oran quizás en el trabajo, oran haciendo sus cosas diarias, ¿no? Y eso también de cierto modo nos ayuda a tener una conexión más especial con Dios, que nos está mostrando cada día cómo orar. Incluso si nos remitimos al Evangelio, vemos como los apóstoles le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y ahí conocemos la oración que hacemos diariamente en la Eucaristía, el Padre Nuestro, que se nos presenta, de cómo Dios se la transmitió a los apóstoles y los apóstoles la fueron transmitiendo a las demás personas. Y algo ahí surge lo que conocemos como la tradición, ¿no? Que se va llevando cada día a las demás personas, de generación en generación, y todo, cómo estas palabras nos ayudan a nosotros a cada día siempre ir mostrándonos, ir fortaleciéndonos en la vida por medio de esta oración. Así es, José, pero partiendo de este principio, la citación que hacías del Padre Nuestro, es importante que nos fundamentemos o hagamos énfasis en esta palabra Padre, Padre, que para la tribu de Israel era algo prohibido para ellos, ya que no podían referirse al Padre como Padre como tal, sino como el Dios. No podían partir del principio que fuera Padre. Jesús, en esta oración del Padre Nuestro, nos invita a que nos relacionemos hacia Dios, o que le ofrezcamos a Dios como si le estuviéramos hablando a nuestro Padre Celestial. Le estamos pidiendo en esta oración, incluso la oración del Padre Nuestro nos presenta 7 peticiones que realizamos al Padre, la importancia de siempre dirigirnos a Él, y cómo un padre no deja de escuchar a sus hijos, y es en esta oración como tal donde le ofrecemos un tributo de alabanza, pero también le estamos pidiendo por esas necesidades que tenemos nosotros y que tienen las personas que nos rodean o que nos acompañan en nuestros ambientes cotidianos de estudio, de trabajo, familiares. Es el punto donde nos invita a que no solamente oremos por nosotros, sino que también oremos por ellos. Efectivamente, Víctor. Entonces creo que qué bueno es que nosotros seamos padres, ¿no? Y con padre no solamente me refiero a engendrar a un niño, sino también ser padres en la fe, padres en la oración, padres que van acompañando cada día a las demás personas, y eso es lo que hace
los padres en específico, acompañar a sus hijos, acompañar a los demás, y en eso tenemos que ir fortaleciendo nosotros, tener esa figura de padre para cada día ir acompañando a las demás personas, y así como Jesús enseñó a los apóstoles a orar, también enseñarle nosotros a las personas cómo es la mejor manera de acercarnos a la oración, cómo es la mejor manera de acercarnos a Dios de una manera quizás distinta, un poco fuera de lo común, pero de una manera también original, y obviamente sin perder el punto de vista de cómo nos enseña la iglesia, cómo nos enseña la tradición, ¿no? Sin irnos por lados un poco ambiguos. Así es, José, también es importante contarle a nuestros televidentes que no solamente la oración es la que se hace de labios, es la que se hace de muchas palabras. Bien nos presenta uno de los versículos, uno de los textos evangélicos, que no tanta palabrería, sino hablar más desde el corazón. Por eso es importante que al momento de realizar nuestra oración nos preparemos previamente para realizarla. ¿Y cómo nos vamos a preparar previamente para realizarla? Siendo conscientes de lo que vamos a hacer. Ahí está la oración personal, la oración contemplativa, la oración de intercesión, múltiples cantidad de formas de orarle al Padre para que escuche nuestras oraciones, pero muchas veces nos centramos en yo oro, pero Dios no me escucha, y tal vez la pregunta no sería cuántas veces oras, sino cómo estás orando. Entonces la invitación también para nuestros televidentes es que empecemos a revisar la manera de cómo estamos realizando esta oración y cómo nos estamos dirigiendo. Estamos siendo conscientes de lo que realmente le estamos pidiendo a Dios y de la manera de lo que estamos diciendo, porque muchas veces tratamos de decir, es que yo oro mucho o paso mucho tiempo en oración, pero Dios no me escucha, pero estás siendo consciente de la manera en que estás realizando esta oración. Y entonces, muy efectivamente lo que decía Víctor, saber, aprender a cada día comunicarnos con Dios, saber orar. Y de cierto modo, saber orar no solamente es pedir, porque muchas veces conocemos personas que simplemente se acercan a la oración con el simple hecho de pedir, Señor, dame esto, dame lo otro. Pero cuando llegan esas bendiciones, esas cosas que pidieron, nos olvidamos de algo muy importante, que es dar gracias. Y la oración también es eso, ¿no? Dar gracias a aquel que nos ama por el hecho de simplemente estar nosotros aquí ya sentados hablando. Nos ayuda a entender de que eso es un amor incondicional que no tiene Dios, porque hoy estamos aquí y quién sabe si mañana no sabemos, ¿no? Sí, es una de las realidades que se nos presenta el cotidiano vivir, que podemos vivir el hoy, pero no sabemos el mañana. Entonces es importante partir de este punto de la oración, de qué tan conscientes somos de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos diciendo. Partamos del punto de que no simplemente la oración es hacer un rosario, hacer un Padre Nuestro, hacer la novena. También nosotros estamos invitados a, de alguna manera, a hacer una lección divina, pero muchas veces nuestros televidentes se pueden preguntar, pero para mí un texto del Evangelio sería muy largo para hacer una lección divina y no sería capaz de comprender todo el contexto, todo el texto. Podemos partir de un versículo y analizar ese versículo, pero en el punto de analizar este versículo es ¿qué me quiere decir Dios con este versículo que estoy leyendo? Pero no vamos a hacer la lectura de este versículo de una forma de que abro la Biblia y voy a leer qué me quiere decir Dios en un versículo, porque va y le sale el Evangelio donde Judas se ahorcó y se van a ir a ahorcar nuestros televidentes que porque Dios le dijo que se tenía que ahorcar. No. Efectivamente, Víctor, hay que saber interpretar lo que dice la Escritura, y muchas veces tendemos a interpretar la palabra a nuestro contexto, llevarlo a nuestro diario vivir, y está bien, ¿no? Pero hay que saberlo interpretar, y hay que irnos también en qué contexto se encontraba la persona que escribió el libro, que estaba inspirado por Dios, obviamente, en qué contexto se encontraba, ¿no? En el lugar que estaba, las personas que lo rodeaban, incluso quizás vámonos hasta incluso al estado de ánimo que tenía la persona cuando escribió el texto, porque también influye mucho. Entonces saber tener esa mirada e irnos al texto y entender qué quiere decir en verdad el autor por medio de aquella palabra. Así es, José, y no solo partir de eso, sino que
Ahí va el caso particular donde más que todo es el enfrentamiento con los hermanos protestantes, donde toman literalmente estos textos bíblicos y lo aplican tal cual está en el texto bíblico, pero sin tener en cuenta el contexto en que se escribió y la situación que se estaba viviendo en ese momento. Cuando hacemos una lección divina, lo que nos invita es: traiga esa palabra que te está dirigiendo Dios y tráigala al contexto y cómo se debe aplicar en el contexto del día de hoy. Efectivamente, Víctor, entonces entender de este modo la palabra y tener un cierto tipo de apertura, ¿no? Y eso nos ayuda también la oración, a abrirnos a cada día conocer más, a abrirnos a esa palabra, a abrirnos a Dios, que siempre está ahí acompañándonos. Si bien la oración es importante también, Jesús nos invitó a hacer oraciones, no solamente desde el Padre Nuestro. Si tenemos en cuenta la oración en el Monte Tabor, si tenemos en cuenta lo que nos dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 17, que es como tal el fundamento de toda la oración sacerdotal. Él, en la primera parte de este capítulo 17, está haciendo la petición a Dios que sea glorificado en él. ¿Y cómo quiere ser glorificado? Porque está asumiendo la voluntad o el encargo que le encomendó el Padre de guiar a estos sus apóstoles a una enseñanza, a una oración, y le está pidiendo en este momento de que sea glorificado en él. Efectivamente, Víctor, entonces, ¿qué tan importante es conocer este tipo de oración? Y ya vamos desarrollando entonces parte por parte de cómo la oración va acompañando la vida de las personas, de cómo la oración está ahí constantemente presente, de cómo nos remitimos a la historia para conocer un poco de esta oración y entender, como lo decía ahora, que no solamente la oración es algo actual o que viene hace algo de algunos años, ¿no? Que no es simplemente con nuestros abuelos, sino que de los antepasados, de mucho antes, siglos, incluso antes del nacimiento de Cristo, la oración se viene manifestando en la historia, ¿no? La oración se viene manifestando en la vida de las personas, la oración se viene interpretando y mostrando de una manera quizás un poco distinta a como la conocemos ahora. Así es, José, pero también mira que en esta parte del Evangelio donde Jesús hace oración por él mismo, también nos vamos a un segundo momento de este capítulo 17, donde Jesús está pidiendo al Padre por sus apóstoles, por los suyos, por los cercanos. Y en esta segunda parte de este capítulo 17 no pide al Padre que aleje a los suyos del mundo, sino que los proteja del maligno, que siempre esté con ellos. Está pidiendo de alguna manera la intercesión por ellos para que los acompañe, los guíe y los sostenga en el mundo, porque el mundo suele desviarse por el conformismo, por las vanidades, por lo material. Se apegan a este Dios material y olvidan el fundamento como tal de la oración. Pero ¿qué les permite que se alejen tanto de la oración? Que se dejan seducir por las cosas del mundo y abandonan la oración, y de esta manera van alejándose o se les va enfriando el espíritu de oración y la cercanía con Dios. Efectivamente, Víctor, entonces también entender que a veces cuando oramos las cosas no se dan de manera inmediata, ¿no? Y hay que entender que el tiempo de Dios es perfecto, como dicen las personas, el tiempo de Dios es misterioso, ¿no? Porque muchas veces lo que pedimos en oración no se da de manera constante, sino que tenemos que aprender a entender esa voluntad de Dios, a acoger esa voluntad de Dios. E incluso el mismo Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, que decía: Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Efectivamente, estaba Jesús orando, pero a pesar de que no estaban, por decirlo así, muy de acuerdo con eso que le iba a pasar, decía: pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿no? Y eso debemos nosotros cada día ir aprendiendo, que en la oración a veces es así, saber aceptar la voluntad de Dios y entender que Él obra de manera misteriosa. Y muchas veces aquello que no llega en este momento puede llegar después y con más abundancia en el momento específico y momento correcto que nos puede ayudar cada día más a acercarnos a Él. Así es, José. Como último
punto o parte, porque el tiempo de la televisión es muy corta y nos toca resumir el tema que es de gran amplitud, también ora por la iglesia, por los creyentes, por los que van a creer en Él. Él en esta oración universal, en esta oración sacerdotal que hace este Jueves Santo, nos invita a orar también por la iglesia en comunidad. Entonces la invitación para nuestros televidentes es que no solamente oren por ustedes mismos, por sus familiares, sino que también oren por la Iglesia Universal. Después de haber partido de este pequeño contexto que tenemos, vamos a dar paso a nuestra nueva sección de Conoce un corazón, una historia de vida, de cómo nació una vocación y qué lo ha llevado a seguir a Cristo. Mi nombre es Wilson de Jesús Orozco Valencia, hago parte del grupo de tercero de configuración. ¿Y cómo nace mi vocación? Pues bueno, iniciando, obviamente vengo de una familia donde soy el tercero de 4 hermanos. Mi mamá se llama Floralba y mi papá también se llama como yo, se llama Wilson. ¿Cómo nace mi historia vocacional? Pues nace principalmente en el colegio, en el cual una profesora de religión, la profesora Carmen Sarveláez, nos invitaba constantemente a pagar un diezmo estudiantil. Entonces obviamente en este programa que ella formaba en el colegio, que era un acompañamiento desde los grados 8º hasta 11, dábamos lo que era el diezmo estudiantil, que era ayudando a alguna comunidad en particular. Entonces obviamente yo, pues por ser católico, con ella inicié lo que fue un proceso como de catequesis. Entonces obviamente yo me inscribí con ella para enseñar catequesis a niños sin saber, sin tener ninguna experiencia, y me fui como motivando a querer conocer mucho más de iglesia. Entonces inicié mi proceso vocacional en cierto sentido cuando estaba en el grado 8º o 9º aproximadamente, en el cual yo sentí algún día, en el cual Dios llamaba a mi corazón y en el cual yo decidí como irle respondiendo mientras iba creciendo. Mientras iba creciendo en estos grupos apostólicos dentro de la misma iglesia, entonces daba lo que era catequesis y coordinaba varios grupos de primera comunión y confirmación, y luego más adelante fui creciendo de una manera espiritual. Yo antes, cuando era más pequeño, era una persona demasiado tímida. Entonces, mientras fui creciendo, fui como votando por medio de los grupos apostólicos, de la catequesis, también siendo líder juvenil, fui como votando la timidez, fui como dejando que saliera el Wilson que había interior y fuera a ser algo más espontáneo. Entonces yo digo que también le agradezco mucho a los grupos apostólicos, al ser líder juvenil, de que me ayudó para que yo creciera como persona y también creciera espiritualmente. Ya pues cuando iba más adelante, cuando estaba en el grado 10º, obviamente nunca falta pues el tiempo de rebeldía y no quería saber como nada de iglesia, nada de Dios, absolutamente. Entonces uno se da cuenta de que en esos momentos de dificultad de mi vida fue cuando Dios realmente me quería para Él, donde Él todavía me sigue llamando. Porque cuando me quise separar de sus lados, de su brazo, donde me quise separar como de sus caminos, Él envió muchas personas que me motivaban a continuar con el proceso, a continuar dando catequesis, a continuar siendo líder juvenil, a introducirme a otras experiencias dentro de la misma iglesia. Fue experiencias bonitas en las cuales yo pude crecer como persona y, como lo digo también, crecer vocacionalmente. Luego ya más adelante, con un compañero muy amigo mío, Mateo Sánchez, él fue quien me motivó a iniciar un proceso en el seminario. Entonces obviamente, como ya después de haber tenido como esa inquietud vocacional, más adelante inició con él un proceso de aspirantado al seminario, donde junto con él me acompañaba a lo que eran los grupos de acólitos, acompañaba pues obviamente ya a los sacerdotes a las Eucaristías, en los lugares donde nos motivaban a ir con ellos. Y luego, mientras íbamos avanzando, ya en ese proceso de aspirantado, yo bueno, vamos a probar cómo es esto del aspirantado, y me fui como encarretando, por así decirlo, me fui enamorando de este proceso, y en el cual más adelante decidiera darle como el siguiente paso. Inicié en el seminario en el año 2017, en el cual obviamente voy recorriendo este caminar vocacional, voy afianzando mucho más mi vocación para poder algún día llegar a ser ministro del altar, servirle a Dios en medio de la comunidad. ¿Qué es lo que me motiva a mí? El querer continuar con esto. Me motiva el querer servir, el querer amar, el querer darle a las demás personas algo que quizás muchos hombres no lo pueden dar, y es una vida espiritual, por medio de la Eucaristía, por medio de los sacramentos. Son motivaciones que uno lo impulsan a seguir adelante para poder continuar con todo lo que se viene, hacer que las demás personas crezcan espiritualmente, pero desde una vida espiritual, uno como sacerdote, y acompañarlos a ellos para que puedan crecer constantemente. Brindarles, como ya lo dije, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, y por medio también de mi vocación, ser pastor
para cada uno de ellos. Entonces es un proceso vocacional que sigue creciendo, que sigue caminando y en el cual me siento contento y alegre. Y siempre tengo algo muy claro en mi vida: donde usted esté feliz, quédese ahí. Entonces, desde que entré al seminario he estado muy feliz, me he sentido pleno y aquí es donde continúo con mi proceso vocacional. Bendiciones, gracias por escuchar mi experiencia vocacional. Bueno, José, después de haber escuchado este gran testimonio de nuestro compañero Wilson, damos por finalizada nuestra sección del día de hoy, invitando también a nuestros televidentes a que permanezcan en la oración, que no olviden no solamente orar por sus necesidades, sino también en esta oración agradecer por los muchos beneficios que reciben diariamente, orar por sus familias, orar por la Iglesia Universal que tan necesitada está de oración. Víctor, efectivamente, conocer lo importante, como lo decías tú, que es la oración en la vida de las personas cristianas. Y como le decía al principio, al iniciar el programa, la oración debe ser el núcleo, el fundamento de vida de todas las personas que cada día siguen al Señor. Bueno, José, como el tiempo en la televisión es muy corto y después de haber escuchado el testimonio de vida vocacional de nuestro compañero Wilson, damos por finalizado nuestro programa, pero no sin antes hacer una invitación a nuestros televidentes a que cultiven su vida de oración y que en este cultivar su vida de oración permanezcan en oración y no solamente realicen una oración personal, pidiendo por sus necesidades o por las necesidades de su familia o las de un ser querido, sino que también hagamos esta oración por la Iglesia Universal que tan necesitada está de oración, por el Papa que es nuestra cabeza visible en la Iglesia, la que guía este rebaño, que muchas veces nos podemos cuestionar por las decisiones que toma, nos podemos cuestionar porque no nos parece que sea correcto la decisión que está tomando, pero es el Espíritu Santo quien lo guía por medio de la oración, acompaña para que en medio de su sabiduría vaya tomando por parte de esta oración cada uno de los fundamentos que necesita para guiar y sostener la Iglesia. Efectivamente, Víctor, y no olvidar lo que decíamos al principio del programa, la oración debe ser el núcleo siempre, debe ser ese fundamento que nos ayude a caminar cada día junto al Señor. Debe ser ese núcleo que nos ayuda a entender que los designios del Señor muchas veces se obra de manera misteriosa, pero que Él sabe cómo hace sus cosas y tener la plena confianza de que Dios va a escuchar nuestras oraciones, de que Dios siempre está ahí atento a lo que nosotros decimos, pero como lo decía, Él obra de manera misteriosa y cada cosa a su momento. Entender que muchas veces las cosas que pedimos no llegarán instantemente, sino que llegarán después, incluso con más beneficios, con más, decirlo así, más textura de como lo pedimos. Entonces, saber entender esto. Qué bueno es que cada día nos conectemos, qué bueno es que cada domingo nos unamos a este programa, que cada día vamos conociendo más y vamos tocando diversos temas, ¿no? Que cada día nos acerquemos a la palabra, que cada día estemos ahí atentos, qué nos quiere mostrar el Señor por medio de su mensaje. Así es, José, no queda más sino agradecerle a usted por ese gran conocimiento que nos ha suministrado el día de hoy y sus experiencias de vida. A todos ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa y nos vemos en una próxima emisión.